El periodista Javier Onofre hizo referencia a la afirmación de la especialista Gabriela Vero Franco, que ha afirmado que serían dos procesos independientes y por tanto solamente se anularía la segunda elección. En estas circunstancias, la primera reacción del pueblo peruano fue ampararse en el artículo 184 de la Constitución Política, que a la letra señala: el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular, cuando los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superan los 2/3 del número de votos emitidos. Pero no tardó en salir un personaje tan entendido como Fernando Tuesta a decir que es imposible alcanzar el 66.67 de votos nulos y que, aunque se alcanzaran, solamente se anularía la segunda vuelta entre los mismos dos candidatos. Ambas sentencias absolutamente falsas. Decimos que sí podemos alcanzar los 2/3 porque el padrón electoral cuenta con 24.301.687 electores. Pedro Castillo obtuvo 2.724.498 votos, que representan el 11.21% de ese padrón electoral, y Keiko Fujimori obtuvo 1.930.121 votos, que representan el 7.94%. Ambos no llegan al 20%. El otro 80% bien podría votar nulo. Según varios especialistas, lo que ocurriría de superar el número de votos nulos en esta segunda vuelta es que simplemente se volvería a realizar la misma en un plazo de 90 días con los mismos candidatos. ¿De qué serviría entonces que nuevamente se realicen las elecciones si van a ser los mismos candidatos otra vez? ¿Te refieres a los mismos dos candidatos que pasaron a segunda? Sí, a los mismos de segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Ya, bueno, con todo respeto a las personas que no se puede entender elementos de la sociedad tan entendidos como por ejemplo el señor Fernando Tuesta, salga a los medios de comunicación a expresar una cosa de tal naturaleza, porque eso no es lo que señala la ley. Si nosotros revisamos la ley que manda sobre todas las leyes, basta conocer un poquito de legislación para entender que la ley que manda sobre todas es la Constitución. Y el artículo 184 de la Constitución señala con total claridad, y vamos a desmenuzarlo, vamos a entenderlo en su total magnitud. Dice que en el caso de que una elección, fijémonos en este término, en una elección, en este caso sería la elección de segunda vuelta, se alcanzaran, se superaran los 2/3 de la votación de manera junta o separada, de votos nulos o blancos, entonces se anula el proceso, fijemos la atención, como dice el padre Luis Toro, pongamos la lupa, se anula el proceso electoral. Y el proceso electoral incluye desde la convocatoria hasta el momento en que es promulgada la autoridad. No es cierto que se anula solamente la segunda elección, se anula todo el proceso y se convoca nuevamente a elecciones. Esta situación se da por una crisis de una suerte de oligopolio partidario. Se necesitan aplicar reformas políticas. Bueno, tenemos opiniones en todo caso que contrastan, ¿no? Porque, por ejemplo, la especialista en temas electorales, Gabriela Vero Franco, menciona que acá el tema es ver si son elecciones independientes, procesos independientes. Y ella menciona en este caso que tanto la primera vuelta como la segunda vuelta forman parte de un proceso independiente cada uno. Por lo tanto, sí aplicaría el hecho de que tenga que ser con los mismos candidatos. Pero más allá de lo que tengan que dilucidar después los especialistas en temas electorales, lamentablemente no dejó espacio para sustentar sobre esa afirmación, pero nosotros felizmente contamos con este espacio para poder hacerlo en esta ocasión. El hecho es de que ni son dos procesos ni son independientes. El proceso incluye no dos procesos. El proceso completo incluye dos elecciones. La primera vuelta es una elección, no es un proceso, independiente de la segunda vuelta, que fuese otro proceso. Un solo proceso completo incluye dos elecciones, la elección de primera vuelta y la elección de segunda vuelta. Tampoco son independientes entre sí, aunque fueran dos procesos no son independientes. No hubiera habido segunda vuelta si es que en la primera vuelta uno de los candidatos hubiera alcanzado más del 50%, el 50% más uno de la votación. Para culminar, queremos relacionar el hecho de que estas personas que afirman que solamente se anularía la segunda vuelta son
definitivamente personas que están relacionadas a la élite política. Nosotros venimos afirmando que tenemos que organizarnos como sociedad civil, construir una agenda para después construir un instrumento político que nos permita llevar adelante esa agenda a instancias del Estado. Lo que ha ocurrido en esta oportunidad, donde la mayoría de peruanos no nos sentimos representados por estos dos candidatos que han ganado los dos primeros puestos, pero tampoco nos sentiríamos definitivamente representados por ninguno de los otros 16 candidatos, teniendo en cuenta que han obtenido menor votación que estos dos primeros. El hecho es de que la élite política en su totalidad es la que no nos representa. Entonces necesitamos aplicar reformas políticas con urgencia. El voto nulo va a ser el primer paso para que nosotros como población podamos transmitir el mensaje de que sentimos esa necesidad de realizar y aplicar reformas políticas. Nosotros, desde el Grupo Visión Social, hemos planteado con anterioridad, por ejemplo, la postulación de candidatos independientes, para romper el oligopolio de los partidos políticos que nos tienen encerrados entre candidatos peores y peores. La postulación de candidatos independientes permitirá que se postulen gente que no está ligada a los partidos. Si yo quisiera participar, por ejemplo, en política, tendría que, como lo ha hecho Pedro Castillo, recurrir a uno de los PPPs, de los partidos políticos podridos. Mucha gente quiere participar en política, pero no lo hace para no unirse a los PPPs. De manera que la postulación de candidatos independientes podría romper ese oligopolio y permitir que se vayan considerando propuestas de reformas legales que nos saquen de este atollo en el que nos encontramos. Desde Visión Social nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, la reforma constitucional que permita la revocatoria no solamente para alcaldes y presidentes de las regiones, sino también para el presidente de la República y los congresistas. Si esa reforma constitucional se hubiera dado cuando Fernando Tuesta planteó sus 4 reformas constitucionales, que además se los hicimos saber de manera pública, en este caso no tendríamos la preocupación de que entre uno o el otro, porque tendríamos una constitución que nos permitiría ejercer nuestro derecho de revocarlo. Es el momento de que nos organicemos como sociedad civil y que construyamos una agenda. El primer paso es el voto nulo. No tengamos miedo, no nos hagamos cómplices de la peor. Estamos viendo las características del peor. No entreguemos un cheque en blanco a alguien que está definitivamente aliado a la corrupción. Yo voto nulo. Tú también vota nulo. Haz ejercer tus derechos.